terminamos de rodar y veíamos que nos estábamos enterando que había un elemento que era tan contagioso como la historia que queríamos contar. Hola, ¿qué tal amantes del cine? Hoy vamos a hablar de El Despenador, un largometraje de ficción con cierto tratamiento documental acerca de una leyenda jujeña. Para ello estamos en comunicación nada más ni nada menos que con su director, co-guionista y coproductor. Él es Miguel Coan. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer compartir este espacio con vos y con ustedes, con todos los que lo estén viendo. Igualmente de mi parte es un placer. Muchísimas gracias primero que nada por haber aceptado la invitación. Entiendo que ahora nos estás hablando desde Jujuy porque la peli se va a presentar en el Festival de Cine de las Alturas. Sí, así es. Y bueno, sí, muy contento, muy conmovido porque son muchas cosas. Una que yo filmé acá en Jujuy, así que la película esté en el festival es como volver a las fuentes y retribuir todo el material que uno estuvo trabajando en su lugar, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento que justamente acá en el festival la película haya sido seleccionada, estamos todos muy contentos. Y después se suma que bueno, que va a ser una función presencial, así que es la primera después de todas las restricciones que hubo. La verdad que es una alegría enorme poder reencontrarnos con el público. Entonces, bueno, le da toda una intensidad extra. Y bueno, y está en este festival que es muy interesante, hay muy buenas películas también, ¿no? Yo le digo a todo el mundo que se metan y vean porque hay una variedad de películas excelentes. Y bueno, también es una alegría que nuestro cine tenga ese nivel de exposición y que todos puedan acceder a la variedad, ¿no? de tipos de documentales, de ficciones. Así que bueno, un placer poder estar en medio de todo esto ahora, ¿no? Después de haber estado recluidos. La gente que está del otro lado, que no sea de Jujuy, seguramente se va a preguntar, ¿y nosotros cómo hacemos para ver la película? Bueno, resulta que también se va a poder ver de manera virtual para todo el país. Así es, aparte de la función presencial de hoy, el día lunes 3 y el jueves 7, la película está accesible por 24 horas online, en forma gratuita y con un dispositivo muy fácil de acceder. Así que todos la pueden ver si tienen ganas. Así es. Y para poner en contexto al público, contame cómo definirías vos lo que es El Despenador. Bueno, es una película de ficción, es mi primera ficción. Este, yo vengo haciendo lo que se llama cine documental. No soy muy amigo de las diferenciaciones entre el documental y la ficción, pero bueno, para que todo el mundo entienda, un poco la cosa empieza por ahí. Pero bueno, en el desarrollo de esta película, la verdad es que me decidí a hacer una ficción y no pude evitar mezclarme con todo lo que tenga que ver con el mundo documental, ¿no? Así que podemos decir que es un mix, pero es claramente una ficción, ¿no? Es claramente una ficción con un actor protagonista muy bueno, con lo cual hicimos un trabajo muy interesante, que es Rubén Fleita, con otros actores sociales, algunos no lo son, otros están en camino de serlos. Y bueno, fue una experiencia muy valiosa, creo que para todos los que hemos participado. Y bueno, y es una película de viaje, lo que se suele llamar también una road movie. Es una película también intimista, porque el protagonista se involucra a medida que viaja en cuestiones personales. Y bueno, y es una película que abre una mirada a toda una cuestión cultural, ¿no? Y también bueno, a un cine que a mí me interesa, que es ese cine que nos ayuda a interpelarnos sobre los puntos ciegos de nuestra existencia, ¿no? Ahora hablamos un poco acerca de la historia que narra esta película, obviamente sin dar ningún tipo de spoiler, y también me gustaría saber cómo fue tu primera toma de contacto con la leyenda del Despenador. Bueno, el contacto surgió a partir de otra película que yo hice acá en La Puna, que se llama Salinas Grandes, que bueno, la filmé allá al principio del año 2000, 2001.
hace bastante tiempo, y fue durante ese rodaje donde me enteré de la existencia del Despenador, que es un personaje muy poco conocido, hay muy pocas cosas escritas sobre él, pero apenas me enteré de su tarea, de lo que hacía, me surgió inmediatamente la idea de que era algo interesante para contarlo cinematográficamente. Así que con el tiempo la fui madurando y haciendo otros proyectos. Y bueno, hasta que llegó el momento ¿no? Llega como el momento decisivo de decir, bueno, hay que hacer esta película. Y a partir de ahí la investigación la comencé a profundizar un poco más, viniendo acá a los lugares, conversando con personas, con antropólogos, y con Rubén Fleita, el actor, cuando decidimos embarcarnos en la aventura de hacer la película, a viajar juntos por aquellos lugares de la Puna, en donde se producen rituales, celebraciones, que de alguna manera están vinculados con el despenador, porque el despenador es de acá, y el despenador no es solamente el personaje, sino todo lo que lo rodea, ¿no? Su forma de convivir con estas celebraciones, con una mirada de la vida y la muerte muy particular, con las creencias y con el aire, ¿no? Que es el elemento cultural local tan importante que se llama ánimo, como ese elemento conector, ¿no? Con todas las dimensiones de esta visión cultural local que tienen de la vida y la muerte. Entonces, así fue creciendo el personaje y fue creciendo el protagonista con su perfil de antropólogo. Es un antropólogo que viaja para investigar sobre este personaje, le van pasando cosas a él, personales, y le van pasando, va atravesando situaciones a medida que viaja por la Puna, en esta road movie, en donde, bueno, se van mezclando todas estas situaciones y se van desarrollando distintas acciones durante la película, ¿no? Que además incluye la música y muchas cuestiones más, ¿no? Así que así se fue desplegando, ¿no? La película. Es un hacerse en el camino, ¿no? Entiendo que la peli durante su rodaje tuvo que hacer un parate forzado por el tema de la pandemia, pero que a su vez esto te sorprendió de alguna manera la conexión de la esencia que tiene la película con la propia pandemia. Claro, porque el despenador es un personaje que existe porque hay una creencia local de que la muerte puede ser contagiosa. Por eso existe lo que él hace, sus tareas de despenación, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que empezamos a rodar la película y empezó a surgir el tema de la pandemia y del contagio, entonces se empezó a poner cada vez más finita esa diferencia entre lo que es ficción y lo que no es ficción, ¿no? La cotidianidad de uno terminábamos de rodar y veíamos que nos estábamos enterando que había un elemento que era tan contagioso como la historia que queríamos contar. Entonces, ya nosotros vivíamos en una ficción, ¿no? Porque lo que pasó con la pandemia, que también, ¿no? Uno decía, esto parece ficción, y nosotros estamos filmando una ficción. Entonces, ocurrió eso, que era algo muy interesante, o sea que había muchos puntos en común entre la película y lo que estábamos viviendo, ¿no? El contagio a través del aire, ¿no? En una zona donde la muerte se cree contagiosa. Entonces, realmente nos instaló en un lugar muy insospechado y sorpresivo, ¿no? Entonces fue, bueno, todavía estoy metabolizando toda esta situación, ¿no? O sea, ahora que hacemos el recorrido por festivales, lo más interesante es que uno puede empezar a desandar un camino de las cosas que hizo, en el contacto con la gente, y que la película, bueno, ya empieza a hacer su viajecito, ¿no? Y bueno, y me acuerdo mucho de una frase que encontramos al principio de la película, que encarna el protagonista, que es que el destino al viajar nunca es un lugar, sino una manera de ver las cosas. Y nunca más cierto que eso, ¿no?
Muy bien, para cerrar y no quitarte más tiempo, porque sé que estás a full allá en Jujuy, te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar algún otro dato que no te haya preguntado, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, por supuesto, dejar tu invitación para que la gente vea El Despenador o decirles por qué crees que no se podrían perder esta película. Bueno, sí, ante todo muy agradecido con todo el equipo, con toda la gente que nos acompañó durante el rodaje. Rubén Fleita, el actor, realmente tuvo una entrega increíble porque no fue solamente el rodaje, sino la previa del rodaje, como yo decía antes, los lugares que fuimos para involucrarnos más hondamente con el lugar, el recibimiento de mucha gente, como en Cochinoca, en La Cueva, que nos permitieron compartir una experiencia en celebraciones muy intimistas y muy chicas, porque hemos estado en lugares muy chicos, no en lugares abiertos, turísticos. Entonces eso fue un aprendizaje muy grande y un agradecimiento muy grande también para todos aquellos que nos han recibido de esa manera tan amorosa, ¿no? Y bueno, como decía antes, a todo el equipo, al festival, como digo, por habernos elegido para estar en la selección, lo cual ya es un premio para nosotros estar acá. Y bueno, y alentarlos y animarlos a que vean la película porque creo que ilumina cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, que eran desconocidas, y que creo que ahora con la pandemia, algunas que estaban y parecían como elementos interesantes, ahora aparecen con una fuerza mucho mayor. Hay que prestarles mucho más atención, hay que involucrarse más, y nos sirve para conocernos todos mucho más. Exactamente. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel, por tu tiempo y por la buena onda. Felicitaciones por la peli y bueno, suerte y éxitos en el estreno. Bueno, muchas gracias a vos y los espero a ver la película. Ahí la vamos a ver. Te mando un abrazo grande, que andes bien. Chau, chau.